Y en esos hábitos ves qué amistades también te están sumando o te están restando. A mí me funcionó, yo hice una lista de hábitos con todas mis amistades también que hacía los fines de semana. Y dije, oye, ¿sabes qué? Estoy saliendo mucho o estoy yéndome a restaurantes 4 o 5 veces a la semana y echando un vino y vino y vino, cuentas de 6, 7, 8 mil pesos, bueno, en dólares, 200, 400 dólares, pues algo está mal. Y a todos los futbolistas o a la mayoría de los futbolistas le llegan y el de la idea del negocio. Tengo un negociazo, pero negociazo, el negocio de la vida que te vas a hacer millonario. Nomás me hace falta el capital. Me dijo, si tú me quieres joder, no me estás jodiendo a mí. Te estás jodiendo tú solito. Está fácil, no hay más. Porque cuando te empieza a ir bien, pues te compras tal vez el relojito más acá, o ya de ropita más de marca, o vas al mall y en vez de gastarte 200, te gastas 500 dólares o 300, 400 dólares. Trata de vivir primero por debajo de tus posibilidades, aunque lo puedas lograr o lo puedas comprar, vivir por debajo de tus posibilidades. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast, un episodio más de Conecta con Humphrey. El día de hoy estoy muy contento ya que estoy en la oficina que me prestó mi invitado, Nachito Pastrana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Conferencista, empresario, emprendedor, muchas cosas, ¿no? Creador de un podcast también que se llama muy similar al mío. Yo soy Conecta con Humphrey y tú eres Nachito Conecta, ¿no? Es correcto, mi querido Carlitos. ¿Cómo estás? Muchas Súper, gracias. súper bien. La verdad es que estoy muy contento que me hayas dado la oportunidad de estar aquí y que me hayas prestado también tu oficina para grabar este episodio. Me siento muy honrado. Al contrario, ¿no? El chiste es hacer siempre esa conexión, sinergia y hacer amistades. Hay que darle. Claro. Nachito, mira, me gustaría empezar con esto. Digo, ya dije un poquito que eres conferencista, empresario, experto en finanzas, tienes un podcast, pero platícame con tus palabras y platícanos aquí en la audiencia, ¿quién es Nachito Pastrana? Fíjate que a veces es muy buena pregunta que le haces a la gente, decir quién eres realmente. Entonces yo creo que soy un ser humano que trata de hacer conexión y conectar con las personas, hacer amistad, hacer negocios, amistad, ayudar. Y hoy en día, siendo también padre de familia, que trato de estar también al 100% con mis hijos, con mi esposa, pues ahora sí que soy un ser humano que trata de dejar un granito de arena en la gente, ¿no? Como consultor fiscal, empresarial, asesor, amigo. A veces el paño de lágrimas aquí puedo ser, entonces pues, un amigo más también aquí. Claro, no, pues te agradezco. La verdad es que a mí me encanta todo el tema del networking, ¿no? Digo, también tengo un podcast que se llama Conecta con Humphrey, con la idea también de compartir contenido de valor. Yo tengo ya muchos años viviendo en Estados Unidos y la verdad es que creo que tenemos mucha necesidad ya de los hispanos en seguir creciendo, en hacer muchas cosas. Hace algún tiempo empecé con temas de ir a eventos, me gustó muchísimo eso. Hoy día, digamos que la mayoría de mis amigos y mi círculo de personas son personas que he conocido en eventos y por eso me apasioné mucho de eso. Empecé a hacer eventos también propios en donde invito a conferencistas a compartir y me ha encantado, ¿no? Entonces, ahora que te conozco a ti, que también eres conferencista, que haces eventos, incluso estás organizando un evento, un bootcamp muy interesante, dije, no me puedo perder la oportunidad de invitarte al podcast, aunque me siento más invitado por ti porque No, estoy no, en tu no, al ciudad, en tu contrario, no, oficina. no, no, un orgullo y un honor que vengas también desde que se fijen. Ese es un punto cuando me dijiste, oye, ¿me lo rentas? Yo, no, no, mames, ¿cómo te lo voy a rentar, hombre? Al contrario, digo, si se puede, no, también estamos estrenando aquí productor, editor y todo, porque ya había llegado, déjenme decirles que había llegado hace unos días antes, pero no teníamos editor ni productor ni nada, ya lo tenemos, estamos estrenando. Entonces, ya ves, te tocó estrenar completamente. Claro, excelente, excelente. Pues no, estoy muy contento también porque ya solucionaste eso también. Aunque ya también lo tenía resuelto, ¿eh? Porque tú sabes, como emprendedores tenemos que ver No, no hay que moverle de cómo rápido. arreglamos las cosas y yo soy así de que también me muevo y aquí tenemos dos productores al mismo tiempo, pero bueno, Hay que darle con los dos, aquí estamos. perfecto. Y bueno, Nachito, platicando, hay una de las temas que me encantaría platicar un poquito contigo, ya que tú eres obviamente experto en el tema de las finanzas, ¿no? Tú, como sabrás, en Estados Unidos, pues, habemos muchos hispanos que llegamos allá para buscar un mejor futuro y nos encontramos, no todos, pero una gran mayoría, que llegamos a Estados Unidos, pues con el afán de tener una vida mejor. Muchos vamos con el pensamiento de que, voy a ir a Estados Unidos, voy a ahorrar un dinero y me voy a regresar a mi país.
pues para allá, para hacer un negocio o algo así, ¿no? Y no pasa. O sea, la mayoría de las veces o en muchas ocasiones no pasa y pasan los años y los años y nos quedamos en Estados Unidos y quizás no logramos lo que esperábamos, ¿no? Entonces yo creo que parte importante es pues el tema de las finanzas. De repente, cuando no tenemos esa educación, llegamos a Estados Unidos, empezamos a vivir al día a día y se nos olvida de repente y pasa el tiempo y resulta que ni ahorramos dinero para regresar a nuestro país y tampoco hicimos algo tan grande. Como digo, no es en todos los casos, no quiero que nadie se ofenda, porque también conozco gente que le ha ido súper bien y han hecho un No, imperio y claro. muchas cosas, ¿no? Pero hablando de esas personas que de repente batallan un poco, me gustaría hablar un poquito del tema de las finanzas, ¿no? De cómo podemos tener cómo alcanzar esa educación financiera. Yo sé que haces esfuerzos para fomentar eso y creo que es un tema muy interesante. Yo tengo 47 años, tengo emprendiendo pues algunos años, 20, 23 años aproximadamente, que empecé a dar mis primeros pasos y he cometido muchos errores en el emprendimiento, como muchos emprendedores que tenemos altas y bajas. Uno de los errores más grandes que yo cometí, que creo que nos pasa mucho, es de cuando de repente me empezó a ir bien en uno de mis emprendimientos, pensé que ya lo había hecho, puse todos los huevos en una sola canasta y lo único que pasó es que empecé a elevar un poquito el estilo de vida, pero pues estaba igual como siempre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que a los que no les ha pasado eso que no han vivido en carne propia eso, pues que no lo pasen y evitarles un poquito cosas que a lo mejor no sé si tú has vivido algo así, pero yo sí. ¿De qué manera tú, con tu expertise, puedes darnos ese tipo de consejos? ¿Qué hacemos? Fíjate que yo tengo mucha empatía con las personas que viven en Estados Unidos, porque mi papá vive en Los Ángeles también. ¿Oh, de veras? Entonces, mi papá tiene 30 años viviendo en Los Ángeles, 31 años viviendo en Los ¿De verdad? Ángeles. Eso no me lo Sí, esperaba. Pues cuando vayas para sí, allá ya tienes tu casa. muchas gracias. Entonces, realmente tengo mucha empatía porque mi papá también, él tuvo un desfalco en un pueblo, el cual nos vivíamos en un pueblo de una zona llamada Tecomán, ahí en Colima. Para los que nos van a escuchar, Colima igual es un estado en la República Mexicana, muy chiquito y listo, ¿no? Tal cual. Y de ahí, mi papá se va directamente a Estados Unidos a vivir, por lo mismo, de tener ese sueño como, ¿cómo te puedo decir? De juntar dinero, regresar y dice a los 3 4 años me regreso. A nosotros nos dejó en Guadalajara, bueno, en Colima y luego nos mudamos a Guadalajara otra vez. Entonces tengo empatía porque muchos empiezan con ese sueño o el sueño americano que a veces puede funcionar y como tú dices, se pueden volver exitosos completamente o a veces no. O pues trabajan para vivir o viven para trabajar y el día a día en Estados Unidos es muy complicado, es diferente que en la parte latinoamericana, ¿no? No tanto en México, sino en la parte latinoamericana. Lo que sí creo yo que financieramente, yo les puedo decir, porque también he cometido errores, hoy en día que damos esos consejos es para evitar esa curva de aprendizaje tan grande, porque todos vivimos por lo mismo, o muchos hemos pasado algo así, donde vivan por debajo de sus posibilidades. Porque cuando te empieza a ir bien, pues te compras tal vez el relojito más acá, o ya de ropita más de marca, o vas al mall y en vez de gastarte 200, te gastas $500 o 300, $400. Trata de vivir primero por debajo de tus posibilidades, aunque lo puedas lograr o lo puedas comprar, vivir por debajo de tus posibilidades. Creo Ok, que primero hacer una lista de con cuánto vives al mes. Si una persona sabe con cuánto vive al mes, el ingreso es más fácil, pues sabes cuánto ganas. claro, Pero con cuánto vives al mes, y muchos luego dicen, pues les digo en conferencias, ponen la plataforma de streaming. No, son, no sé, $10 o $9. Pero de 9 en 9, de 10 en 10, en 15, en $20 se va sumando las plataformas. claro. Entonces te merma a fin de cuentas. Entonces ponen un Excel todos tus gastos del mes y ya de ahí sabes con cuánto puedes tener de utilidad y poder ahorrar, invertir y también estar viviendo por debajo de tus posibilidades sin que te mermes, ¿no? O sea, si sales una vez o dos veces a la semana a un restaurancito o algo, bueno, trata de meterlo en tus gastos del mes. Me gustaría ir un poquito más atrás. Eh, bueno, tu papá se va a vivir a Estados Unidos, te quedas aquí. De niño, ¿qué querías hacer? O sea, ¿tenías algún sueño que? Yo siempre quise ser futbolista. Ok, Mi papá fue futbolista hasta la universidad. Le dieron la universidad
pues, realmente becado, porque era portero de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Tecos. Ya debuta en primera división mi papá, y luego ahí un equipo lo quiso comprar y mi abuelo, que en paz descanse, no lo quiso dejar, dice: "Termina tu carrera". Entonces mi papá estudia la carrera de contaduría, pero desde entonces siempre quise ser yo futbolista. Mi papá me inculcó el fútbol y siempre quise ser futbolista. Entonces, desde niño, mi pasión parte de los deportes es el fútbol. ¿ok? ¿Y después qué pasa cuando, o sea, cuándo decidiste emprender y hacer todo lo que haces? O sea, ¿cómo fue esa parte? Fíjate que ahí yo empecé a jugar fútbol desde muy chico. Empecé en divisiones menores, me fueron dando oportunidad. Llegué a jugar en Primera División A en Toluca. A los 16 años me fui a vivir a Toluca yo solo. Y por azares del destino, de 19, 20 años, regreso a Guadalajara por un tema extra cancha, dejo el fútbol y me empiezo a dedicar a estudiar ya una carrera, ¿no? Estudio la carrera de contaduría. Un amigo, un buen profesor, amigo mío, me invita a jugar a su despacho y ahí fue donde me dice: "¿Por qué no te vienes a trabajar y también juegas?". Ah, pues entonces empezamos a llevarnos de la mano a trabajar en un despacho de auditorías y asesorías fiscales. Y me gustó todo el tema de ir a empresas, ir viendo empresas, y ahí fue donde dije: El día de mañana yo también no me veo trabajando para alguien más", bueno, para todos ustedes, pero no me veía como Sí, estar en un horario, ¿no? De 8 claro. a 8, todo eso tenía esa inquietud. Y al cabo del quinto o sexto año pongo mi despacho de contaduría y ahí empezamos a asesorar empresas, pero ya emprendiendo en un negocio personal. Y lo del fútbol, digo, nada más quiero dejar esto Sí, sí, así, sí. ¿no? Lo del fútbol, ¿tú crees que diste lo que tenías que hacer ahí? ¿O de alguna manera te quedó un poquito de frustración de que, no lo seguí? Nada más te pregunto porque de repente luego, nos pasa mucho que de chicos, tenemos un sueño y después cambian las cosas, ¿no? Como Claro. vas creciendo. Pero también existen otros de que tienes un sueño y se te olvida, no que se te olvide, sino que de repente haces otras cosas y sientes que ya no puedes y después te arrepientes. O sea, por eso te pregunto, en tu caso, ¿hiciste lo que tenías que hacer, completamente con eso? ¿Te sientes 100% satisfecho o crees que te quedó algo más o cómo te sientes en esa parte? La verdad, mira, hasta hace unos años, antes de empezar a trabajar en mí, porque yo creo que la mejor inversión también es un punto importante, la mejor inversión que puedes hacer es la de uno mismo. Correcto. ¿Tú cómo lo haces? Tú vas a retiros, vas a eventos, inviertes en ti a fin de cuentas, ¿no? Sí. Digo, acabas de pasar una certificación Sí. del arte de hablar en público, pero en esa certificación estás invirtiendo en ti para poder mejorar, ¿no? El día de mañana. Creo que hasta hace poco estoy hablando de unos años, todavía traía a veces la espinita de decir: hubiera querido debutar más, o sea, jugar Ujú. más, estar más en el fútbol". Pero creo que si no hubiera hecho todo eso, o dejo el fútbol en su momento, no hubiera tenido lo que tengo hoy, cómo estoy trabajando hoy, tengo todas las amistades también del fútbol. Entonces, yo creo que todo se da en su momento y porque se tiene que dar. Claro. Entonces, hoy sí lo asimilo de que no es del: "Ay, si hubiera". Para mí no hay hubiera, es se hizo y más bien es lo que voy a hacer o lo que haré más adelante también. Y en el tema ya de emprendimiento, de tu carrera, de lo que haces, ¿qué es lo que más te apasiona, amigo? Lo que más me apasiona, yo creo que es esto que estamos haciendo a fin de cuentas, conocer personas que te dan, pues, aparte su amistad, sus valores, sus nuevas intenciones de negocios, porque a fin de cuentas se crean negocios nuevos, se crean ideas. Claro. Creo que desde que inicio yo también con el podcast me gustó mucho porque dije: "Puta, ¿y puedo cobrar por esto? ¿Se cobra por esto?". O sea, digo, realmente, pues, a mí me apasiona el estar en cámaras por el efecto de lo que puedas impactar, y Claro. que digas una sola cosa y puedas impactar, para mí es algo que me llena. Entonces, me gusta y me divierte. Claro, creo que por eso nos caímos bien, creo que hicimos buen clic. A mí también más me apasiona muchísimo el tema, sobre todo de las conferencias, del networking, de conocer a personas. El podcast me ha traído muchas cosas interesantes, me ha dado la oportunidad de conocer a personas increíbles como tú. Y es Igual. un excelente pretexto también para hablar con alguien que admiras y decir, hey, ¿qué onda? Te invito a mi podcast. ¿No? Es una buena manera de llegarles también, ¿no? Al principio no lo entendía. Y al principio también, bueno, tengo 2 años con el podcast, realmente, y no lo he llevado a donde quisiera porque no lo había entendido al principio. Yo al principio dije, no, o sea, yo no quiero
ni pretendo monetizar del podcast. Eso al principio. Ahorita ya cambian las cosas cuando entiendo el Claro, potencial que existe, ¿no? Entonces, pero es un esfuerzo también, porque obviamente tienes que ser constante y el grabar, y es tiempo, sí, es y de mucho repente puede tiempo de ser trabajo. frustrante, y sobre todo cuando de repente grabas un episodio y de repente dices: "Ah, estuvo buena la información", y no tiene el alcance que tú esperabas. Y a lo que voy con esto es de que hay veces que eso nos pasa con otros emprendimientos también, ¿no? O sea, hacemos algo y nos desesperamos un poco, porque queremos que las cosas sucedan más rápido, y al último, pues, no terminamos de hacer ciertas cosas. Yo tengo algunos, incluso amistades que empezamos al mismo tiempo en los podcasts, y como no le vieron básicamente a lo mejor el crecimiento que esperaban, dejaron de hacerlo. Y de alguna manera yo dije: "No, pues ni modo, al cabo que no quiero monetizar, voy a seguir". Y un episodio, fue algo que me ayudó muchísimo, y de ahí me ha estado ayudando mucho de en adelante, pero me tardé 2 años. Y a lo que voy es eso, de que a veces queremos las cosas muy rápido, y la verdad es que las cosas que valen la pena toman mucho tiempo realmente a veces, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto sobre Fíjate que sobre hay eso? 2 palabras que creo que eso es lo que más nos puede caracterizar, lo que empezamos a hacer marca personal: constancia y disciplina. Sí, La constancia, el que tengas que grabar muy seguido, y la disciplina de ya tenerlo como un hábito y de que no lo veas, yo creo que al principio como un negocio, aunque se convierte después en un negocio, no se vea como un negocio inicial, que lo hagas con pasión. Ya si lo haces con pasión y llega negocio, pues excelente, pero sí importante es paciencia, mucha paciencia y disciplina y constancia. Se puede poner un viral un video y te revienta las redes, correcto. como pasan 200 videos y hasta el 201 se hace viral, ¿no? O sea, la realidad es que tenemos que tener paciencia y seguirnos divirtiendo. Fíjate que lo difícil a veces del podcast, de marca personal no tanto, porque pues puede llegar a un video viral o algo, ¿no? Pero del podcast, lo complicado a veces son los invitados. Y digo los invitados porque tú extiendes la invitación y hay veces puede, o no quiere, o tiene compromisos, y tal vez sí quiere, pero pues los compromisos lo atosigan. Entonces, es complicado a veces iniciar un podcast con invitados que realmente les quieras dar valor a las personas que te están viendo, ¿no? Y escuchando. Entonces, también es constancia y disciplina y que el invitado también te ayude mucho. Correcto. Y de hecho me pasó algo similar con el tema de los eventos. Yo empecé a hacer eventos. Al principio eran eventos exclusivos para agencias de seguros en Estados Unidos, porque yo tengo un software que es para agencias de seguros, pero me gustó tanto el tema de empezar a hacer relaciones y darme cuenta que personas que ni siquiera eran de seguros iban a hacer networking. Dije, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces ya empecé a hacer eventos más grandes, pero también al principio dije, a mí no me importa que esto no sea un negocio, porque lo hago porque me gusta, porque me da la oportunidad de conocer a personas. Sin embargo, pues cuando no haces negocio de las cosas que te apasionan, pues, ¿cuánto le puedes dedicar de tiempo? Entonces ahora sí lo veo diferente, ahora sí, Sí. hoy sí lo veo como, hey, sí quiero de alguna manera buscar el poder monetizar tanto el podcast, tanto el tema de los eventos, porque eso me va a permitir ayudar a más personas. Claro. Si no, básicamente, pues me detengo a hacer los que me alcance, ¿no? Sin embargo, cuando ya logras de alguna manera que esa pasión se convierta también en un negocio, pues la verdad es que tienes un alcance muchísimo más grande, ¿no? Y aparte que es reinversión, porque a fin de cuentas, yo lo veo igual, ¿no? Que en cuestión ya del podcast, que ya hoy en día pues, lo vemos como un negocio, ya se monetiza o se puede hacer algo diferente, pues realmente no sacarle todo el jugo al trabajo o al negocio y meterlo en tu bolsa, sino agarrar y reinvertir, pautarlo, promocionarlo. Realmente ahí es cuando ya puedes potencializar mucho más un negocio, ¿no? Claro, no, y además, como tú dices, ¿no? El tema de las relaciones, ¿no? De repente conoces a alguien con quien empatizas, y de repente salen ideas, surgen cosas, surgen sociedades, ¿no? Entonces está muy padre eso, ¿no? Sí, digo, la realidad es que haces el podcast y la plática que tuvimos la vez pasada dijimos, vamos a hacer, para no spoilerear también, pero vamos a hacer algo en conjunto, sí, y sí lo vamos a realizar en conjunto, pero salió de la misma plática de que íbamos a hacer el podcast y hoy que estamos haciendo el podcast, pues bueno, ya es potencializar lo que tenemos ahí en mente, la cosquita, decir, pues ya lo tenemos en línea y salen negocios y te pueden salir 10 muy buenos
o 10 muy malos, pero el 11º ya es el que reventó y sin a veces decir, ay, no funcionó, o tal vez funcionó, no sabemos. El chiste, creo que de las sociedades que se puedan hacer es siempre hablar con la verdad, ser claros con las dos personas, porque a fin de cuentas, como decía mi socio, cuando inicié con él en el despacho, empezamos a platicar y me dice, Nacho, aquí está muy fácil. Es una sociedad donde yo prometí no tener sociedad, pero contigo va a ser diferente porque hay empatía. Ahorita ya tenemos 13 años juntos con la sociedad, entonces algo está funcionando bien, Claro, pero tenemos la sociedad y al principio me dijo, si tú me quieres joder, no me estás jodiendo a mí, te estás jodiendo tú solito. Está correcto, fácil, correcto. no hay más. Entonces, y tiene razón, o sea, a fin de cuentas no es de que llegue un peso y 50-50 o 80-20. Llega un peso, 50-50, $1, 50-50. Está fácil, los números son fáciles, son prácticos. 1 más 1 es igual a 2 y ya. Bueno, con Pensé Jorge que, no. pensé Iba a que sea decir así. de 3, Sí, sí. correcto. No, hablando en cuestión literal, o sea, Claro, claro, 2 más 2 son 4. O sea, realmente los números son muy claros, son muy fáciles, ¿no? claro. Excelente. Oye, amigo, pues bueno, ya hablamos un poquito del tema de las finanzas, ¿no? Que sí es importante el que cuando ganamos más dinero no solamente aumentemos nuestros gastos, sino que tengamos cuidado con eso. Está bien, está muy interesante. Otro tema que tocaste ahorita, el tema de las sociedades, ¿ok? La verdad es que no sé si pasa igual en México, pero por lo menos en Estados Unidos, que ya tengo casi toda mi vida allá, y mi vida siendo emprendedor ha sido allá al 100%. Sí veo mucho que muchas personas, como de repente han tenido mala experiencia con algún socio, de repente dicen, no, yo no quiero unas sociedades, ¿ok? Yo he tenido buenas y malas experiencias con socios, Como todos, pero se sí. aprende de todo, ¿no? Se Hasta las aprende. malas se aprenden y no. Digo, no he tenido tan malas experiencias, pero tú sabes, hay veces que tanto a lo mejor tu socio no hace las cosas claras, o tú de repente no tienes las cosas claras, y entonces de repente ya sea en mi caso o yo o el otro, se le cometen errores, no se llega a un acuerdo y queda una pequeña fricción, y ya de repente yo veo personas queriendo ya no hacer sociedades. Yo sí creo en las sociedades, también creo que es algo un poco complicado, porque a veces no te asocias con la persona correcta y pues las cosas terminan mal, Sí. ¿ok? Entonces, sí me gustaría platicar un poco de esto, no con el fin de decir si estamos en contra o no, ¿ok? De alguna manera yo sí estoy a favor, pero hay cosas que obviamente tenemos que buscar. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso. Desde tu perspectiva, si una persona sabe que necesita o necesita asociarse con alguien más, ya sea que necesite capital o necesite, no sé, cualquier otra cosa para poder crecer, ¿cuáles son esos puntos que deben de ver realmente para asociarse con la persona correcta? Fíjate que los socios, tengo un libro donde hablo específicamente de los socios. ¿Un libro que tú Un libro que escribiste? yo escribí, sí, Ok, así es. Se llama Quise ser futbolista y me convertí en empresario. ok. Ahí está en Amazon. No es Gol, pero está en Amazon. Ahí vamos a poner Pero, el link para ahí que lo vamos a compren. poner el link, pero no es Gol, pero está en Amazon. Pero al hablar de los socios a veces es complicado y es complejo. También a mí me ha pasado o me pasó antes de con mi socio del despacho varias circunstancias. Ya después entendí cómo se debe de jugar este juego, valga la redundancia, de las sociedades. Pero uno sí tienes que ser muy claro, tanto tú como la persona que estás invitando al negocio. Y yo lo pongo muy fácil. Tu primer socio, cuando tú estás en el ámbito, llámese o empresarial o de trabajo, cuando te casas, estás con tu primer socio o socia. Ok, La realidad es que es la primera persona que va a confiar en ti para formar algo, ¿no? Estás formando una sociedad que es el casarte. No llegamos al punto y no voy a tocar el tema de que si te enamoras, no te enamoras, cómo es, ni nada, porque pues ese es otro podcast punto que y luego les aparte, diré. punto y aparte. Pero la sociedad en cuestión de cuando tú te casas con alguien, llámese de mujer, hombre, lo que Está quieran, temblando. no tiembla. Es así pasa en los trailers. Ok, es que vengo de Sí, no es como la California. Ciudad de mi, Vengo de sí, California. no es como la Ciudad de México, Ok, no. ok. No, pasa los trailers y se mueve el piso, pero no. Las sociedades realmente entra con tu pareja, ¿no? Entonces, si tú traicionas a tu pareja, pues bueno, también te estás traicionando tú, ¿no? Entonces, si no eres claro desde un inicio con tu pareja, donde
cuánto deben, cuánto van a ganar, cuánto están dispuestos a diversificar los gastos, o si hay un acuerdo donde yo, hombre, mantengo a la mujer y la mujer se dedica al hogar, que es una friega completamente, muy mal pagada, por cierto. Entonces, es un acuerdo. Sí. O si la mujer también trabaja y el hombre también, mitad y mitad, y son acuerdos. O sea, los acuerdos que tú hagas en una sociedad conyugal de matrimonio, lo mismo pasa en las sociedades de negocio. Porque a fin de cuentas es un negocio, Claro. ¿no? Hay un acuerdo. Si yo, por decir algo, en mi casa, que es su casa, mi esposa también trabaja, pero trabaja realmente porque le gusta el área de atención a clientes del aeropuerto y trabaja 4 horas. Pero hay un acuerdo donde después de 10 años regresa a trabajar. Entonces, yo la apoyo, pero no tiene que mantener la casa ni nada de por el estilo, pero son acuerdos. Es lo mismo en las sociedades. En las sociedades, a ver, Carlos, tú y yo vamos a hacer una empresa para empezar a llevar otro tipo de personas en Estados Unidos. ¿Cuánto va a salir? ¿Cómo vamos a estar en porcentajes? 50-50, perfecto. Los gastos, oye, que hay que pagar, no sé, la publicidad, costó $1,000. 500 y 500. Si desde un inicio son claras las circunstancias, no tiene por qué haber una falla de las sociedades. Si no se dicen desde un inicio, posteriormente dicen, es que pues le dije que vamos ahí en los gastos, pero yo los voy a poner y ahorita luego se los cobro. Si no se dicen desde un inicio, entonces ahí es que no me está ayudando. Como Claro, dicen, el que no habla, Dios no lo oye. claro. Entonces, claridad Totalmente. por escrito también. Claridad por escrito. Yo soy muy de verbal, a fin de cuentas mi palabra tiene un valor intrínseco, pero Pero es mejor, escrito, ¿no? no, Para no, no, más, no, no. para, sí. O sea, una cosa es que te diga, Carlitos, vamos 50, sí. Pues aquí está el papel, perfecto. Firmadito y queda listo oye, que aquí está, desde un acuerdo. Claro, Y no a veces llega a ser notariado, no notariado o en cuestión legal, sino a veces en una hoja, claro. firmado por los dos y estipulado. Entonces ya de ahí ya tienes una claridad de cómo puede empezar el negocio. Me parece muy bien, me parece muy válido esos consejos. Ahora, vamos a suponer que dices, ok, está bien, necesito un socio, entiendo que necesito ser muy claro, tenerlo por escrito. ¿Cómo determinas a un buen socio? Porque no es lo mismo decir, me llevo muy bien con esta persona, a decir, voy a hacer una sociedad que también es parecido a un matrimonio también, Totalmente, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo defines? Porque no es nada más de que te lleves bien, sino en tema de valores o de personalidad, o qué es lo que tú crees que debemos de buscar para decir, este puede ser el socio ideal. Fíjate que yo creo que, digo, como igual como el matrimonio, como hasta en uno mismo, también uno mismo cuando te quedas de introspección y empiezas a meditar, pues a veces no te terminas de conocer tú mismo, ¿no? Pues, ¿cómo quieres conocer a alguien si no te conoces tú mismo al 100? Pero creo que con valores es importante saber cómo es la persona que piensa, la empatía que puedes tener, la claridad, pero algo muy importante es como su entorno de cómo vive, qué hace, qué ha hecho antes, qué tiene de visión, pues para saber si los dos llevan al mismo camino, ¿no? Es complicado a veces conocer a la otra persona al 100%, pero ahí va mucho más en el tema de confianza y de, pues, abrir tu corazón y tu mente, decir, bueno, tenemos unos valores muy parecidos o pensamos igual, hay empatía. ¿La intuición sería Y algo la interesante la también? intuición también puede ser importante, porque a fin de cuentas, si empiezas con una buena amistad o con una buena plática y luego se vuelve en buena amistad, y dices: "Oye, él me cayó bien, y quisiera estar más en corto con él y, pues, ¿qué hacemos juntos? Chingados, vendemos chicles o algo en el estadio", pero no es por estar con el tema de seguir con la amistad. Entonces, ya buscas un pretexto para poder seguir con la amistad. Ahí creo que puede ser un punto de empatía para hacer una sociedad, un negocio. Amigo, otra pregunta ya para finalizar este tema de las sociedades. Tú dime. Que me han preguntado y de repente no sé cómo explicarles y desde mi perspectiva trato de darles un poquito de consejos, pero tú que eres experto en eso, me gustaría tu opinión. ¿Qué pasa cuando necesitas un capital y a lo mejor no tienes tanta experiencia en negocios y terminas a lo mejor aceptando condiciones que no son tan favorables para ti? Pero ¿cómo le haces? O sea, ¿qué les digo como para que se asesoren bien y no cometan ese error donde a lo mejor por aceptar un capital
pues luego hay conflictos, ¿no? Porque a lo mejor se hizo mucho dinero después y la persona pues nunca se involucró realmente nada, nomás que puso un poco de dinero y luego hay conflictos ¿no? Entre la persona que hizo el trabajo, ¿no? Esa es muy buena pregunta porque a fin de cuentas esa me la han hecho algunos amigos que son también futbolistas. Y te voy a decir por qué. Realmente el futbolista, hablando como en ese general, ¿no? O el que tiene el capital. Un deportista generalmente pues, tiene un capital bueno, ¿no? Un futbolista pues les pagan muy bien. Y a todos los futbolistas o la mayoría de los futbolistas le llegan y el de la idea del negocio. Tengo un negociazo, pero negociazo, el negocio de la vida que te vas a hacer millonario. Nomás me hace falta el capital. Pero siempre les hace falta el capital. Sí. Yo les digo, ¿cómo puede ser un efecto favorable? Primero, conocer bien a la persona que trae la idea del negocio y cómo es en su entorno. Saber si sí es viable el negocio, porque cuando tú tienes el capital y las personas se acercan contigo para mostrarte negocios, un pitch de ventas, un pitch de negocios para hacerlo como un Shark Tank, a fin de cuentas, sí quiero invertir en ti. Bueno, es que tengan la idea del negocio, que tengan la noción de cómo es el negocio y que se lo tengan valuado, a fin de cuentas, una evaluación que si va a iniciar, pues una evaluación de cómo sería a un mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y las circunstancias del plan A y B, oye, ¿funciona? Fregón, le seguimos. Plan B, no funcionó. ¿Cómo retiro? ¿Cómo podemos regresar el capital? ¿O cómo te digo que inviertas conmigo? Yo te digo, Carlos, tengo la idea fregona del negocio para hacer botellitas de agua. Hay que invertirle tanto y listo. Tú tienes el capital, vamos. ¿Qué porcentaje? Creo que ahí pueden mediarlo en cuestiones de un inicio, decir, oye, a ver, yo tengo la idea, yo tengo todo el pitch de negocio, pero no tengo el dinero. A veces justamente puede ser, no sé, un 60-40, 70-30, dependiendo cómo lo ven en cuestión de arranque de negocio. Pero si lo pones por escrito, decir, oye, ¿qué te parece si tú inviertes el capital? Vamos, ahorita 70-30, por lo menos un año o 2 años. Vamos a dividir de ese 70-30. Yo creo que puede ser así a veces opciones buenas, ¿no? De ese 70-30, tú dices, oye, yo el 30, porque no tengo el capital. A fin de cuentas es como un préstamo, pero si lo dejas plasmado, donde al cabo del segundo año sabes que te voy a reintegrar un porcentaje del capital, y ahí después del segundo año ya nos vamos a un 50-50. Creo que a veces son como opciones que dices, no suena mal porque me Ujú. reintegras un capital, una parte de mi capital con un fee, Sí, como si fuera un préstamo, sí, y el otro sí lo dejamos en la sociedad porque el otro capital yo voy a poner ese capital para reintegrártelo, entonces yo lo estoy aportando a capital. claro. Entonces dices, bueno, no suena tan mal, bien y todo. Sí tener esas vertientes. Cuando a veces es al revés, donde yo tengo el dinero y estoy buscando negocios, es pues ver algo también en lo que o quiero hacer negocios con alguien, ver en qué soy experto o qué conozco. Si yo no conozco del tema de vender botellitas, pero tú sí, te digo, oye, ¿sabes qué? Tengo el capital y quiero vender esto, pero no le hallo y tú sí eres experto en todo eso. Bueno, entonces ahí, pues tal vez tú no tienes la intención de crear una nueva empresa, pero dices, pues, ¿por qué no? ¿Qué te parece si te doy un 20, un 30%, pones tu capacidad instalada, todo el tema de operatividad que conoces? Pongo el recurso y todo lo que tengo intención de las botellitas, porque traigo intención de vender botellitas. Claro. Bueno, igual el día de mañana, si tú ya tienes un capital, decir, oye, quiero aportar a la empresa para que me des más acciones. No sé si me explico en ese Sí, tema, ¿no? O sea, es claro, ser muy claridosos desde un inicio a claro, qué le vas a vender o qué le vas a apostar para hacer una sociedad de quién te va a invertir. claro. Fíjate que me ha salido como un poco al revés de repente. Imagínate una persona que tiene una buena idea, tiene la experiencia, tiene todo. Y pero necesita capital, pero ni siquiera es mucho. O sea, de repente una persona me dijo: "Oye, mira, tengo esto, y esto, y esto, y tengo este", o sea, me pareció muy interesante todo. Y realmente solamente necesitaba un muy poco capital, pero había de repente alguien más: "Oye, yo te pongo eso, pero quiero el 50". Entonces, de repente
de repente hay cosas que no son tan justas y Sí, caen a veces por la desesperación de agarrar un poco de capital, pues soltar prácticamente casi todo el negocio o siempre y cuando, no siempre y cuando, sino siendo que a lo mejor esa persona solamente lo único que va a poner es dinero. Lo que quiero de alguna manera también sí, sí, que se también. entienda es que hay que evaluar mucho eso, porque a veces es mejor en todo caso conseguir un préstamo o Es algo así, correcto. que a no asociarse con alguien que a lo mejor, pues, va a poner un poco de Sí, dinero, pero sea más ya gandalla no en va a hacer todo. nada, ¿no? Porque si bien es importante el dinero, también es importante tener socios estratégicos que ayuden realmente también a levantar ese negocio, ¿no? Si no necesitas ayuda para nada. Ahí es cuando haces Sí, esa disyuntiva o ese vertiente, ¿no? Si yo llego por decir algo, y te digo porque tengo muchos amigos y asesoro a futbolistas que tienen el capital y, pues, tiempo no tienen. claro, Entonces, pues, tengo el capital y si quiero meter en negocios o hacer más negocios, entonces hay mucha gente también larga del otro lado. Pero también claro, los que traen el dinero, a veces pueden aprovecharse de circunstancias, decir: "Ah, pues, me das el 70%, pero como dices, a veces no era tanto". Ahí es cuando debemos de analizar, decir, a ver, desde un inicio, ¿sabes qué? Necesito, no sé, mm, $200,000 o $100,000, por decir algo, para un negocio. Dices, pues no es mucho, pero ahorita no los tengo. claro, Entonces, si tú sabes que tu negocio sí te va a dar en tanto tiempo un efecto monetario redituable, dices, mejor busco a alguien en vez de ser socio que me preste el capital y le doy un interés fijo y al cabo del tanto tiempo le reintegro el capital y su interés. Entonces, dices, no lo voy a meter, pero le estoy diciendo, oye, necesito un capital para préstamo, porque tal vez el banco ahorita no me va a prestar $100,000 por X o Y, pero pues te doy en garantía donde te meta la sociedad, como lo puedes meter como socio inversionista, donde nomás tiene efecto de utilidad, no tiene voz ni voto, y le puedes darle 100% de acciones de inversionista, pero no tiene ni voz ni voto como tú. Entonces ahí dices, ah, te doy un rendimiento y al cabo de tanto tiempo te regreso tu inversión, gracias, bye. Si a la otra persona le interesa, pues, oye, ¿sabes qué? No me lo pagues, mejor me das acciones, pero te doy menos porcentaje. Ahí es como ser un poquito más vivos en que no nos vaya, porque a todos nos ha pasado también de que se han llevado el negocio y gracias, bye, ¿no? claro, ¿no? Sí, son temas que me apasionan también y tampoco me siento tan con la experiencia de asesorar, porque yo no soy un asesor, yo soy un emprendedor que me apasionado por aprender y por aprender así como personas como tú y luego compartirlo, pero tampoco soy el experto en decirles qué hacer, pero sí creo importante, pues, tocar estos temas, porque luego de repente mucha gente veo que termina haciendo negocios, pues, que después hay conflicto en el futuro, ¿no? Y quiero como ayudar a evitar o minimizar que pase ese tipo de cosas, ¿no? No, te digo, mientras todo lo puedas ir poniendo claro, por escrito, y que seas claridoso con lo que tú sientes. O sea, también no regales tu empresa ni regales Correcto. todo por tener el recurso, sino con qué te sientes tú a gusto. Ah, Carlos, yo me siento a gusto con mi 50-50 o con un 70-30, un 60-40. Se plasma y yo, ah, tienes razón, 60-40, perfecto, se plasma. ¿Estamos a gusto los dos? Sí, estamos a gusto porque pues, tú tienes más carga o tú esto. Dale. ¿Sí me explico? O sea, si te vuelve más claridoso. Y es lo mismo en las empresas y en tu vida diaria. Digo, si yo les digo algo rápido que es, si primero no te cuidas tú, tu cuerpo, tu mente, pues, ¿cómo quieres cuidar a veces un negocio? Si tú te cuidas tu cuerpo, tu mente, tus emociones, pues, ya puedes cuidar más fácil Claro. un negocio, Sí, ¿no? de hecho, cuando estábamos hace unos días, estábamos ahí en un evento, no es que estaba de metiche, pero estaba yo al lado de ti y estabas platicando con alguien más, no era conmigo, y escuché que le dijiste a la otra persona, es que tu cuerpo es tu empresa número uno o algo así. Y dije así como que, uy, sí es cierto, ¿no? O sea, como que de repente a veces en el día a día nos descuidamos un poquito nuestro cuerpo, de no hacer ejercicio o comer saludablemente y todo ese rollo, ¿no? Sí me cayó un poquito el 20 como que, ah, caray, sí es cierto, ¿no? De repente son cosas que dejamos pasar y es algo que tenemos que cuidar como número uno prácticamente, ¿no? Sí, es que yo lo pongo en 3 activos, en las pláticas a veces que damos, lo pongo como 3 activos principales: tu mente, tus emociones y tus finanzas. Pero tu mente te juega en cuestión de que debes de cuidar tu cuerpo. Sí, ¿Qué te llevas a la comida? ¿Qué te llevas a la boca? ¿Te llevas el primer dulce o galleta o azúcar? Pues, te estás jodiendo tú solito al principio, ¿no? claro. Si te llevas, pues, no sé, verdura, proteína, o sea, si vas balanceando, a fin de cuentas, no quiere decir que no te eches
tus vinitos, no te eches uno que otro relajamiento a conciencia, Claro, pero tampoco no llegar y joder el cuerpo, porque, pues, sí, y yo lo digo porque si lo jodes, que es tu primera empresa, el cuerpo, tienes que pagar medicamentos, con doctores, un hospital. O sea, a fin de cuentas, mermas tus finanzas claro, por no cuidarte tú físicamente. Si te cuidas tú físicamente, pues no pagas nada de medicamentos. claro. No hoy, a los 50, 60, 70, 80 años, que sigues estando joven, pero vas a tener una calidad de vida mucho mejor que sin... Y yo lo digo con la comparativa, digo, el señor Carlos Bremen, que en paz descanse, un crack en las finanzas, en empresariales, era increíble platicar con el señor Carlos Bremen, te daba una cátedra. Y un señor tan adinerado, pues su primera empresa era su cuerpo y a veces no lo cuidaba. Tan es así que digo, falleció joven, Sí. pero falleció por no cuidar su cuerpo. Entonces, no digo que estés todo el día en el gimnasio, pero alimentarte bien, sanamente, hacer ejercicio, párate temprano y hacer ejercicio, alimentar tu mente, tus emociones y pues, tus finanzas ya vas a tener dónde poder invertir. Si emocionalmente estás mal, pues vas a ir al centro comercial o al mall a gastar por un efecto que estás llenando de vacíos. Y en cambio, si estás bien emocionalmente, pues no gastas por vacíos, entonces no lo necesitas. Ok, no, pues excelente. La verdad es que sí, vamos a poner eso en práctica. De hecho, ahorita yo me he estado cuidando un poquito más, pero también por eventos, ¿no? Voy a tener un evento en noviembre, digo, no, me voy a poner unas pilas, pero ya, o sea, tenemos que hacer eso como estilo de vida y no solamente por Sí, temporadas, ¿no? sí, sí, sí. Realmente es un estilo de vida. Claro. Perfecto. Y bueno, cambiando de tema, yo sé que está choteado eso y que escuchamos mucho. Bueno, quizás choteado en el ambiente donde estamos. Quizás no está choteado en todas partes, pero eso de que hablan de que te conviertes como en el sexto, amigo de tu círculo, ¿no? Me gustaría tocar ese tema rápido. ¿Qué tan importante es el estar con las personas correctas? Yo creo que hoy en día, sí, y sí es la realidad. Digo, yo lo digo también en cuestión, tú eres la quinta persona que te conviertes de tu círculo. Yo me he alejado a veces de círculos de los 5 amigos o de los 4 amigos, porque tú eres el quinto generalmente. Y me he alejado no porque, pues, también a veces yo ya no les aporto y, pues, me alejo porque ya ellos ya están creciendo en otras circunstancias y tal vez yo no les aporto y tal vez ellos mismos me alejan, o tal vez ellos me tuvieron que aportar lo que me tenían que aportar en su momento y me voy a buscar otro círculo de amigos. Y no quiere decir que con eso cortes la amistad, sino la relación más cercana, porque a fin de cuentas te ayudan a crecer, ¿no? Claro. Si tú estás con 4 empresarios millonarios y que están invirtiéndose en sí, viajan y luego ven qué negocio, y tú eres el quinto, pues te van a jalar para hacer negocios, ¿no? O vas a aprenderles a fin de cuentas. Si tú estás con 4 que están todo el día en que se van de fiesta y cotorrean, pues te van a jalar también para la fiesta. Entonces, tienes que mediar tu punto de equilibrio en dónde quieres estar para crecer o dónde quieres estar donde te sientas bien. Claro, creo que sí es importante y me imagino que debe ser difícil, sobre todo si estás acostumbrado a que tu círculo sea así, como mencionas ahorita, ¿no? Que tus círculos son personas que a lo mejor se inducen entre los cinco a simplemente después de trabajar y tomar y hacer esto. O sea, el hacer conciencia y de repente decir, a ver, mi círculo me está ayudando, le estoy ayudando a mi círculo. O sea, está canijo el tomar esa decisión si es que ya está demasiado acostumbrado. ¿Y qué recomiendas para alguien? O sea, ¿cómo recomiendas que de repente alguien haga pues ese análisis y que tome la decisión? Porque no es algo fácil de decidir, ¿no? De repente, de aquí en adelante, tengo que cambiar mi círculo. O sea, algo que recomiendes. Sí, sí es complicado porque a fin de cuentas entra mucho el tema emocional ahí de que no, ya no les voy a hablar. No, no es tan literal que les dejes de hablar, ¿no? Pero sí te puedo decir donde si en tu círculo de amigos, los 4 más cercanos que tengas, los 4 más cercanos que puedas tener, no estás haciendo algo relacionado con tu nicho del día a día, un negocio o vas creciendo, y no quiere decir negocios que a fuerza tengan que poner empresas, sino que platiquen de cómo van creciendo, qué te hace falta, oye, fíjate que me hace falta esto, pues te doy un consejo aquí, se ayuden entre ellos o entre ustedes mismos y se apoyen para crecer, creo que ahí está faltando algo, no sé. O si ves que tu círculo de amigos está saliendo con ellos todos los fines de semana y no hablan de otra cosa más que de cotorrear, echar un vino y esto y el otro, entonces
pues si te estás bien, pues está todo dar, pero no te va a ayudar a crecer en un efecto empresarial, ¿no? Ok, ahora supongamos que una persona que nos escucha de repente se encuentra en esa situación. Su entorno no es muy bueno que digamos. ¿Qué recomiendas que hagan como para ya lo determinaron, ya dijeron: "Okey, ya, tengo que cambiar un poco de entorno"? ¿Qué le recomiendas hacer para que busquen ese entorno? Lo primero es cambio de hábitos. Lo primero sí es importante ver y hacer una retrospectiva, y eso se los digo porque, digo, a fin de cuentas, eso me ayudó a mí, y si me ayuda a mí, algún consejo te puede ayudar. Una relación de los 10, 15 hábitos que tengas todos los días. Desde que te levantes, ¿qué haces? Hasta que te duermas, ¿qué haces? O sea, hábitos. Me levanto y agarro el celular. Me levanto a las 7 de la mañana y agarro el celular y empiezo a scrollear. Me levanto y voy al baño y leo. O me levanto y pues ya estoy enojado y tensionado. O sea, todos los hábitos que hagas para que después hagas un espejo y decir, ¿por qué no me levanto y en vez de agarrar el celular, medito 15, 20 minutos? Me levanto y voy y leo un ratito. Agradezco, bendigo la religión que sea, pero es agradecer en el día a día. Me paro después de haber agradecido y leído un rato y lo que tú quieras, hago un ratito de ejercicio. No quiere decir que te metas 2 horas al gimnasio, es 30, 40 minutos, 10 lagartijas, 50 lagartijas. No los hacías, ya los haces, pues ya estás cambiando hábitos. Creo que con tus 10, 15 hábitos que escribas todos los días o que escribas lo que haces y lo compares, digas, no, pues sabes que si estoy mal. O sea, si agarras lo primero que agarras el celular y en la mañana y empiezas a scrollear, date un ratito de redes sociales, no quiere decir que esté bien o mal, sino dátele un espacio y a tal hora ya empieza a agarrar el celular. O haces tú una agenda, no llevas agenda. Son pequeños detalles que a veces el hábito te ayuda a ir cambiando y en esos hábitos ves qué amistades también te están sumando o te están restando. Okey. A mí me funcionó, yo hice una lista de hábitos con todo y mis amistades también que hacía los fines de semana. Y dije, oye, ¿sabes qué? Estoy saliendo mucho o estoy yéndome a restaurantes 4 o 5 veces a la semana y echando un vino y vino y vino, cuentas de 6, 7, 8 mil pesos, bueno, en dólares, 200, $400, pues algo está mal, Claro. algo está mal. A no ser de que estés yendo a restaurantes con clientes para cerrar un negocio, bueno, lo vas a redituar en una cuenta de un cheque que le vas a cobrar el siguiente mes. Okey. Pero si nomás es el cotorreo, entonces dices, algo está mal. Bueno, y para encontrar esas, digamos que, okey, ya defines que tienes que cambiar hábitos, empiezas a cambiarlos, ¿y cómo te empiezas a cómo empiezas a conocer a nueva gente donde sí te pueden ayudar? Cambiando tus hábitos, vas a lograr el que, no te digo que en 5 minutos hagas nuevos amigos, pero ¿por qué? Porque a fin de cuentas, cuando tú ya empiezas a hacer, yo lo digo, meditar, hacer ejercicios, empiezas a seguir otra gente, tipo de gente en redes sociales, te vas a conferencias, te vas a cursos, te vas a retiros, donde dices, oye, ¿sabes qué? Pues un retiro para mi empresa. Y en esos retiros encuentras buenas amistades, nuevo círculo de amigos, inviertes en unas conferencias que puedas tener cerca de tu casa o conferencistas que te ayuden a cambiar tus hábitos. Y ahí es donde empiezas a agarrar nuevas amistades. Así yo lo agarré, yo lo tengo en cuestión propia, por eso digo que si te queda un consejo para evitar una curva de aprendizaje, yo tomé hace unos años un retiro con Diego Dreyfus, el cual pues, era una lana lo que me invertía ahí. Sí. Y a veces uno dice, no, que es mucho dinero. Y a veces decimos, ¿es mucho dinero o no vales tú como persona para invertírtelo? Yo me amarré los pantalones, dije, lo voy a invertir, lo invierto, voy a esas pláticas. Y ahí más de lo que me dejara Diego, que sí me dejó buenas enseñanzas, pero fue el círculo de amigos de los que empecé a juntarme ahí. Entonces yo me alejé de otros amigos que tenía por tener estas nuevas amistades y saqué dos, tres, donde hoy en día ya hice unos buenos negocios, ya cambié de un entorno y me llevaron a otras amistades. Entonces, poco a poco te van cambiando. Entonces, tú mismo con tus cambios de hábitos vas a ir acarreando nuevos prospectos o nuevos entornos y de ahí vas a ir conociendo uno, otro y haces tu círculo de amigos. Claro. Ahí es el cambio. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó algo similar con el tema de cuando empecé con el tema de los eventos y todo, y me he convertido en fanático
de ir a eventos, ¿no? Conocer algunos eventos que mejores que otros, pero siempre trato de buscar lo bueno de Siempre cualquiera, es lo bueno. porque de repente voy a un evento que a lo mejor digo: "Ay, no era lo que me esperaba en el aspecto de las pláticas", pero Y sacaste una persona. correcto, correcto. Y incluso en mis propios eventos, yo le digo a la gente de repente cuando me ha tocado, subirme al escenario un poco, que ya voy a empezar a hacerlo más seguido, como quiero llegar a decirme yo como conferencista también. Pero bueno, siempre les he dicho: "Hey, está muy padre el conocer, a los conferencistas, escuchar de ellos, apliquemos lo que nos sirve", pero el valor más importante no va a estar en escucharlos, sino en hacer relaciones con las mismas personas, Sí, ¿no? Realmente que están ahí. sí, pues Pero no sabes a quién está sentado al lado correcto, tuyo, al lado izquierdo, derecho, atrás, adelante, empezar a platicar, oye, ¿de dónde vienes? Y, o sea, cuando tú vas a una conferencia, pues sí está padre escuchar al conferencista, digo, y denle su espacio, no hablen en el público, porque claro, luego se escucha el conferencista, pero tratar de haciendo relaciones, claro, porque, pues, a fin de cuentas pagas un boleto para escuchar al conferencista, pero también para saber quién está en tu entorno, ¿no? correcto. Para mí es lo más importante, ¿eh? O sea, incluso, o sea, yo mismo que organizo eventos y le pago a conferencistas para que vayan. Yo les digo: "Hey, sí está padre lo que van a escuchar aquí", y claro que si tú que yo llevo conferencistas que yo siento que tienen un mensaje muy importante, pero lo que más les puede cambiar realmente la vida es que conozcan a personas con Así las que es. puedan hacer negocios y puedan hacer amistades. Difícilmente vas a ir a hacer amistad con un conferencista, al menos que obviamente, pues sí tengas la habilidad de seguirlo a todas partes, pagar sus mentorías y meter ahí sí, Claro, ya pero eso no sí, lo va a hacer cualquier es persona. correcto. Okey, entonces, eso es algo que yo siempre les digo a las personas que asisten a los eventos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la inversión que puedes hacer, la mejor es la tuya, y ahí es donde cabe el switch de 180 grados para cambiar las amistades. No quiere decir negativas, sino las amistades que a veces ya no te aportan, y pues es con nuevas amistades que te aporten o que tú aportes, porque pues también no hay que ser el yo, ¿verdad? O sea, también es que tú llegues a aportar, porque hay amistades que también te hagan a un lado, porque pues ya no les aportaste los que le tienes que aportar, ¿no? Correcto. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, sé que tienes un compromiso al rato, pero nada más rapidito. Tú sabes que yo vine aquí a Guadalajara, aparte de venir a platicar contigo en esta entrevista en tu oficina, pues vine a un taller precisamente del arte de hablar en público, que supe que también en su momento tú lo llegaste a hacer, Sí, ¿ok? sí, lo tomé, ¿Cuán vamos ahí. ¿Cuándo fue o por qué de repente llegó un día donde tú dijiste: "Quiero ir a un evento de estos"? Yo sé que tienes la habilidad, quizás de hace mucho tiempo, el hablar bien en público, pero, ¿por qué la importancia de pulirte en ese tema? Si me ayudas un poquito con eso, porque yo tengo algo que pienso yo sobre eso, pero, pues, quiero antes también saber tu perspectiva. Mira, a mí siempre me ha gustado, pues, platicar y estar en el entorno, ¿no? A mí, yo digo, antes de ser, contador o lo que tú quieras, pues, soy vendedor, porque, pues, me vendo yo a fin de cuentas para Claro. poder estar posicionándome en día a día. Sí. Pero el ir a tomar el certificado de con mi querido César, a fin de cuentas es una persona ya reconocida en el ámbito por mucho más de 30 años, más de 32, 33 años que tiene, y las técnicas y las especialidades que te da y te ayudan, te dan para subir 5 o 6 escalones más rápido que si estuvieras tú solo, ¿no? Tú solo y yendo, sí, a cursos de, tal vez, de oratoria o cursos de hablar en público más rápidos, más prácticos. A veces ir un certificación intensiva de 2 días y medio, porque, pues, son intensivas y te traen en friega, te ayuda a subir 5 o 6 escalones mucho más rápido, te da muchas más tablas y te da mucha energía y una visión completamente diferente de que a veces como la ve uno, ¿no? Y coaches que te dicen qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, y pues el mismo César que te explica, ¿no? Entonces, para mí es irle preparando, porque si me preparo yo, pues bueno, en el público, a fin de cuentas lo va a notar, y algo muy importante es de que el mismo público te lo va a agradecer, porque dice: "Ah, bueno, se entrega y se prepara día con día", creo. Totalmente de acuerdo contigo. Y sabes, yo creo que siempre he pensado que pues un conferencista como tú siempre tienen que obviamente pulirse y mejorar sus habilidades. Pero yo pensaba que este tipo de talleres, seminarios, pues eran para eso, ¿no? Para conferencistas nada más. Sin embargo, hoy día, bueno, según yo, a todas las personas, dedíquense a lo que se dediquen, aunque sean emprendedores o trabajen en una empresa, un curso de oratoria o de hablar en público nos va a servir a todos. Fíjate, yo también estaba en lo mismo, que nomás era para conferencistas, pero después de que tomas la certificación,
pues hay mucho que no se va a dedicar a ser conferencista, ¿no? Claro. Pero sí para ventas, neuroventas, para exponerle a un cliente, un negocio, para desenvolverte más y perder el miedo a veces de hablar, pues en público, como decimos, pero hablar a las 2, 3 personas totalmente de acuerdo en cuestión de que no solamente es para los que son conferencistas, sino es para todos, desde el empresario, del proveedor, de clientes, de todos, ¿no? Entonces sí es muy importante que sí tomen un curso, yo creo que una certificación de esa índole, de hablar en público, es increíble para todos. Sí, la verdad es que sí, o sea, es más, si ni siquiera trabajas, te va a ayudar para comunicarte mejor Todo, con tus amigos, sí. con tus papás, con quien sea. O sea, yo de verdad les recomiendo a todo mundo, agarren un curso de hablar en público. O sea, es que hasta suena, el arte de hablar en público suena que va a ser así como para conferencistas, Y pero no, les no, es aseguro que van a aprender un chorro y les va a gustar. O sea, yo a pequeños negocios, a todo mundo que yo conozco, les sugiero siempre, hey, y de manera local, no tiene que ser con el doctor César sí, no, Lozano, o no, sea, digo, pueden pero tenerlo, buscar, ¿no? Ahí, correcto, ¿no? Y conforme vayas creciendo y te va gustando, pues a lo pues mejor ya, vas subiéndole, ¿no? de nivel. De nivel. Pero bueno, amigo, pues yo sé que se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de, pues, de entrevistarte y además que me hayas prestado tu oficina, tu No, no, al equipo, contrario. ¿no? Tu tiempo. Así que, bueno, antes nada más de despedirnos, por favor, dinos, cómo te pueden encontrar. Yo sé que es muy conocido por acá, pero de No, repente no, alguno que otro vamos no a te estar allá en conozcan. Estados Unidos, ahí. Sí, No, a mí me pueden encontrar siempre en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, todas, como Nachito Conecta. Todas excelente. las redes así como Nachito Conecta. Excelente, pues muchísimas gracias, muy agradecido y bueno, no olviden de suscribirse al canal, comentarnos si tienen alguna sugerencia, comentario, por favor no duden de hacerlo y también si quisieran un tema en específico, pues déjenos saber y buscamos un experto. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.